Recibimos en este momento al doctor Carlos Salcedo, abogado del imputado Alexis Medina en el caso Operación Antipulpo, y quien nos hablará de la ruta legal que recorrerá para con su defendido en el presente, futuro inmediato, entre otros temas. Bienvenido, doctor. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias a ustedes. Yo me siento como en mi casa. Como debe de ser, como corresponde. Bastante fue a nuestra cabina de radio y se lo agradecemos infinitamente. Don Carlos Salcedo también representa a Francisco Pagán. Así es. A Francisco Pagán también, otro de los imputados. Para conocer un poquito, por ejemplo, ayer me llamaba la atención, ya los imputados están guardando prisión preventiva como medida de coerción, fue lo que dictó el juez, 13 meses, revisable en el mes de marzo. Sin embargo, el juez había dicho que iban al centro correccional San Cristobalense y terminaron en Najayo Hombres. ¿Es normal que esto ocurra? ¿Por qué le dieron alguna explicación al imputado, a usted como abogado, el sistema carcelario? Mire, precisamente yo me comuniqué anoche con Roberto Santana, que ustedes saben que es el asesor, ha sido incluso el creador, el director, una persona de mi absoluto cariño, respeto y consideración, que tiene conocimiento no solamente para nosotros, sino de orgullo para la República Dominicana, porque ha sido incluso de alguna manera orientador de estos sistemas carcelarios modernos en otras latitudes, en otros países. Sí. Le pregunté por la situación, porque había el rumor de que no habían ingresado al CCR de San Cristobalense, sino a Najayo Hombres. Y efectivamente me confirmó, me dijo que había, lamentablemente, estaba lleno el CCR San Cristobalense, cosa que no es rara, Roberto, porque la sobrepoblación carcelaria es de todos conocida en la República Dominicana. Lo que se pretendió hacer con un código supuestamente eficiente, como el Código Procesal Penal, con niveles de garantía, era reducir la población carcelaria, que el sistema se concentrara en los hechos penalmente relevantes en la República Dominicana, de gran calado, sobre todo, de mediano y gran calado. Pero aquí le ponemos caso a cualquier cosa y no le buscamos una alternativa, una solución alternativa. Pero además nos desgastamos en una cantidad de tiempo innecesario, muchas veces en procesos. Y eso fue la ocasión. Es decir, había una sobrepoblación ahí, estaba totalmente lleno y la única salida, la solución, era llevarlo provisionalmente a Najayo. Me imagino que una vez haya el espacio, lo devolverán a donde está la orden del juez, que no puede ser, salvo esas circunstancias, alterado. Ya. Las condiciones en las que están sus defendidos en la cárcel de Najayo, no por privilegios, sino para conocer las condiciones, siempre en algunos casos se especula si fueron unos banqueros, si fue otro tipo de persona, y se le buscan ciertas condiciones. En este caso, ¿han aplicado o están con el común de los detenidos en la cárcel de Najayo? Mira, el sistema ha avanzado muchísimo, todavía es perfectible, siempre será mejorable, pero después de, aunque quedan cárceles todavía en el viejo sistema, aún en el viejo sistema poco a poco se va avanzando, pero en el nuevo sistema evidentemente que hay todo un régimen, y no es para nadie un secreto que en los casos Baninter, ustedes recuerdan, Bancrédito, Mercantil, que nosotros también manejamos, en cada uno de los tres, estas personas por razones de seguridad tenían espacios determinados, no tenían, la gente dice privilegios, no, es que es obligatorio darle la seguridad de la vida, de su integridad, cuando están en juego tantos intereses públicos relevantes. Y este caso no es la excepción, es decir, solamente la aparatosidad militar, policial, que ha acompañado su traslado y los traslados internos incluso en la cárcel, pues le dicen a ustedes el nivel de seguridad que quieren tener las autoridades para preservar la vida. Eso no es malo, eso está muy bien, pero eso no significa un privilegio. Es una cárcel, señores. Hay que ir a la cárcel. Yo de aquí voy para allá precisamente, voy a verlos y voy a ver cuál es el estado en el que están y si hay que necesariamente establecer alguna comunicación que sea necesario, el mejoramiento de su situación, sobre todo en el caso de Pagán, el ingeniero Francisco Pagán, que tiene una condición de salud
un poco delicada. Es decir, es una persona que usted ve normal, muy bien, pero tiene 74 años. El caso de Aquiles Christopher, que aunque ya yo no lo represento por razones obvias, pero es una persona de casi 75 años con condiciones de salud que pueden ser, son comorbilidades, es decir, son condiciones previas, precedentes, que son vulnerables ante el COVID y que ya no solamente por razones humanitarias, sino que internacionalmente los organismos de salud han dictado que es necesario que esas personas estén en libertad. De todas maneras están ahí y hay que redoblar los niveles de seguridad física, los niveles de seguridad y integridad también en términos de la salud. Doctor, a propósito de eso, para darle la palabra a mis compañeros, a propósito de la medida de coerción y las facultades que tiene el juez y la obligación que tiene de sopesar una serie de cosas para dictar una medida de coerción dentro de todas, creo que son como 7 opciones que van desde la prisión preventiva hasta, bueno... La prisión es la última. Exacto. Bueno, sería la última y es bueno que usted me haya rectificado eso, porque siempre que hablo de estos temas, no me toca, pero ya como ando con tantos abogados como usted y eso, se me pega eso. Pero la norma es la libertad, para que la gente entienda. La excepción es estar preso o tener una limitante para tus derechos de movilidad y de todo. La norma es que todos estemos libres y que si nos llama una autoridad, vayamos. Eso es la norma. Ahora, en función de eso, por ejemplo, yo veía la introducción que hizo el juez Vargas, que tomaba en cuenta e incluso señalaba ante ustedes y ante la opinión pública nacional los supuestos delitos que él concebía habían cometido los imputados. En franca referencia a lo que le imputaba el Ministerio Público. Y no sé si eso es válido en el conocimiento de una coerción o para dictar una coerción, o simple y llanamente presentar los presupuestos para que usted pueda comparecer. No importa si usted en lo que vio puede identificar que hay tráfico de influencia o hay cohecho o hay testaferrato o lo que sea, porque eso no importa para tomar la coerción, o sí importa. Mira, tú has dado en el clavo. El juez primero se contradijo muchísimo porque nos pedía a nosotros, y creo que con toda la humildad que lo voy a decir, no creo que claro, de todos uno aprende, y más de un juez tan experimentado y con tanto conocimiento como el juez Vargas, pero no creo que nadie tenga que darnos clase a nosotros de lo que nosotros debemos hacer en cada tipo de audiencia. Fuimos preparados para eso. Primero porque en la solicitud de medida de coerción habían 267 páginas de imputaciones y pruebas. Por lo tanto, no eran menores las imputaciones. No era una sola persona, eran 11. En el caso de Alexis Medina Sánchez, de manera preponderante, porque se supone que él es el pulpo y todo gira en torno a él. Es decir, todos los que estaban aquí estaban dependiendo de él. En el caso de Pagán le dan también una relevancia importante. Por lo tanto, no era menor y el juez mismo avanzaba la necesidad a cada uno de los defensores técnicos de que tenía que darnos tiempo suficiente. Eso fue mentira porque al final lo que hizo fue deshacer los tiempos nuestros para volcarlo a favor de un ministerio público que se tornó todo el tiempo como un niño bellaco, permanentemente alterándose, permanentemente interviniendo donde no le correspondía, de la manera que no le correspondía. Ahora bien, la pregunta fundamental que tú haces, ¿es natural que en una audiencia de medida de coerción el juez llame la atención sobre la necesidad de referirse exclusivamente a las imputaciones y luego cuando te da la palabra te quita la palabra para que no te refieras a las imputaciones? Y luego también que no hay que referirse mucho a las calificaciones jurídicas porque es provisional. Sin embargo, calificó la conducta ya como estafa, la calificó la asociación de malhechores, hubo el concierto ilícito, lo dijo. Por lo tanto, trastornó y transmutó, cambió de manera radical el espíritu y el objetivo de la audiencia de medida de coerción. Pero lo peor que ocurrió ahí, señores, me siento personalmente indignado, me siento personalmente invadido, sobre todo afectado. Ustedes me conocen, yo soy una persona que me considero bastante firme, pero muy moderado. Sí. Creo que nunca me han visto excedido en nada, pero hay cosas que a veces ya rayan en el extremo.
El usted indicar en cada momento que al Ministerio Público que se refiriera exclusivamente a las imputaciones y duraron horas hablando de imputaciones, y luego también cuando volvíamos nosotros le daba el turno de nuevo para nuevas imputaciones y se excedían en las imputaciones que no estaban en la solicitud de medida de coerción, y el juez no paraba mientes, es decir, no ponía freno, no ejerció nunca la policía de audiencia, solamente la ejerció para nosotros. Nos frenaba a nosotros, pero le permitía al Ministerio Público que interviniera y vociferara e interrumpiera cuantas veces le diera la gana. Ayer hablábamos un poco, don Carlos, de eso aquí en el programa y nos llamó a todos mucho la atención, sobre todo que el Ministerio Público desde el principio entrara tocando temas que realmente tenían poco que ver con lo que era la solicitud de una medida de coerción y planteó cosas, además de forma muy alargada, relacionadas con el problema de fondo. Nosotros entendimos inmediatamente que si la Fiscalía hizo eso, evidentemente los miembros de cada una de las defensas no se iban a quedar callados y entonces iban a tener que responder de la misma manera a todo eso. A nosotros nos pareció, y lo analizábamos un poquito diciendo, bueno, sería quizá que el juez sabe que es un juicio demasiado mediático y en vez de ejercer esa función de policía judicial que tanto se habla, y en vez de mandar callar o que se centrase la Fiscalía en lo que se tenía que centrar, decidió dejarla hablar y por ende después los tuvo que dejar a ustedes también hablar y dar todas las explicaciones, precisamente para cuidar eso de que la gente entiende poco lo que es un juicio de medida de coerción y si a lo mejor él los mandaba callar o no sé qué, se podría entender como otra cosa. En resumen, jugó un poquito a la política pública con lo que pasó en ese tribunal. Mira, yo creo que el juez se comportó como el juez que quiere ser gracioso. Y gracioso por una razón para mí, y lo es un tema muy personal. Yo conozco muy bien al juez José Alejandro Vargas. Sé que es una persona moralmente intachable, una persona bien formada, una persona experimentada. Pero ustedes saben que él se ha presentado varias veces para ser miembro de las altas cortes. Esto no le ha sido posible. Y de hecho él tiene 15 años en el sistema judicial, 2 de los cuales fue juez de paz, fue por concurso, y tiene 13 años exactamente donde está. Es decir, que cuando ustedes ven esa situación que no ha crecido al interno del sistema de justicia, una de dos. O usted tiene Pero él declinó sus aspiraciones. De hecho, el video circula en YouTube cuando él, por entender que había una falta de confianza en su figura, declina frente al Consejo Nacional de la Magistratura esas aspiraciones. Sí, pero ya lo había dicho antes, y el hecho de que declinara no significa que no haya participado inicialmente. Que se diera cuenta de que no iban a nombrarlo por cualquier razón, pues evidentemente no quita el argumento. Lo que quiero decir es que él tiene aspiraciones válidas, legítimas, creo que él tiene las condiciones, pero con esto de hacerse el gracioso, hacer reír a la gente con jocosidades en el medio de una solemnidad tan grande, de una audiencia, era importante por las personas envueltas, por lo que se estaba conversando ahí y por lo que esto ha tenido de connotación, pasando el límite incluso de llamarle a Carlos Salcedo el discursito de el doctor quiere aspirar, que se presente al Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, etcétera. Son, para mí, incluso que estaba filosofando, primero yo le pregunto a ustedes si hablar de derecho y tomar el fundamento de la verdad y de la mentira, y ir a los griegos, ir a los presocráticos, ir a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, eso no es exactamente lo que se hace en un proceso judicial, es exactamente eso. Era el fundamento para poder movilizar entonces el argumento a sostener que no había suficiencia probatoria acabada, lo que tú decías al principio. Ahí lo que hay que sostener es si hay suficiencia o no probatoria y si hay peligro de fuga. Esos son los dos elementos. Y finalmente, si las conductas entrañan alguna sanción de naturaleza tan grave que entrañe prisión preventiva. El juez distrajo, lamentablemente, José, su atención y lo que buscaba era precisamente likes, el rating, para de alguna manera ser gracioso ante las autoridades que en este momento de manera preponderante ocuparán las sillas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no se podía ver una estrategia de promoción. Los jueces cuando son electos, como en Estados Unidos o en los estados de Estados Unidos, hacen campaña. Pero aquí en la República Dominicana no funciona de esa manera.